Cordial saludo. La siguiente es una presentación en el doctorado en Ciencias de la Educación en el curso de Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos como modalidad en la investigación educativa, presentado a la doctora Jessica Cristina Albor Sánchez. Mi nombre es Campoleas Castillo Gutiérrez. La siguiente presentación gira en torno al proyecto de investigación y sus etapas. Análisis de la realidad. Los proyectos de intervención curricular son una oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que permiten exponer aspectos en los cuales las instituciones tienen fuertes debilidades académicas o administrativas. Es así que en la siguiente presentación se realizará una caracterización de las etapas necesarias para realizar una adecuada intervención curricular. El proyecto de intervención curricular gira en torno a 9 fases. Las 2 primeras hacen referencia a la articulación con la estructura institucional y las siguientes fases hacen referencia a la focalización del problema como tal. En las fases 1 y 2 encontramos la definición de la estructura institucional. La fase 1 se busca la articulación con los marcos documentales de la institución, el marco epistemológico, contextual y político, es decir, la articulación con la filosofía institucional, con el contexto educativo y con las políticas que están rigiendo la institución. En la fase 2 es la articulación con las dimensiones institucionales, la educativa, la curricular, la pedagógica y la investigativa. Seguido tenemos la fase 3, que hace referencia al diagnóstico situacional. En este diagnóstico situacional buscamos la identificación del contexto institucional y en ella hacemos la primera evaluación de las necesidades y problemas del contexto. A partir de ellos surgen las categorías del contexto que se busca atender en la categoría principal, que es el acceso, que hace referencia a la situación específica del área que se quiere intervenir. Y a partir de ellas tenemos la solicitud y la promesa. La solicitud, que es la organización de la información respecto a los sujetos, y la promesa, que es ordenar la información de los programas de intervención de acuerdo a la situación que se quiere focalizar. En la fase 4 encontramos la problematización de la propuesta. En esta fase se hace la primera selección del problema a partir de una elaboración de una lista en la cual se van a jerarquizar los problemas de acuerdo al orden de necesidad. Luego se hace una definición del problema donde se hace una estimación de lo en donde se encuentra actualmente el problema y lo que se desea con él en el futuro o cómo se piensa de él en el futuro. Luego sigue un análisis de la justificación del problema y son las causas y los efectos en relación al tiempo y la importancia y la urgencia que ese problema necesita para ser focalizado. En la fase 5 encontramos los fines y propósitos del proyecto. Los fines y propósitos están relacionados tanto con los objetivos como el general y el específico, y los propósitos que deben responder las preguntas de qué, cuánto, cuán positivo es, cuándo y dónde se debe focalizar ese problema. La fase 6 hace referencia a las estrategias y las acciones. En ella debemos definir las actividades, que son los medios para alcanzar los objetivos mediante acciones o tareas específicas. Las estrategias con las cuales se quiere focalizar, que es una acción global que se realiza para atacar las causas del problema. El material metodológico, que es una producción de recursos para realización de actividades de aprendizaje con los cuales se busca focalizar el problema. Y un cronograma, que tiene que ser una relación de tiempo donde se tienen que tener en cuenta la secuencia de las actividades que se piensan realizar. En la fase 6 tenemos los recursos. En ellos tenemos en primera medida los disponibles y los necesarios. Los disponibles en términos humanos, que son las personas, los materiales, que hacen referencia a los recursos físicos, los que se tienen en ese momento, y los necesarios, que necesitamos para focalizar ese problema en términos humanos y en términos materiales, si necesitamos más personas o si necesitamos otro tipo de estructuras. Y los recursos financieros, que hacen referencia a los presupuestos y a las posibles fuentes de financiación, porque también pueden recibirse financiación de terceros para poder solucionar el problema establecido. El apoyo, que hace referencia a los organismos externos que van a cumplir el papel de
ayudar a resolver ese problema que se focalizó a partir de los pasos anteriores. En la fase 8 encontramos la evaluación. Esta evaluación tiene que cumplir 5 características. Un propósito, que es una información para la toma de decisiones. Unos indicadores, que son los aportes y los compromisos y niveles de desarrollo. Tiene que estar planteada en un momento, que es la forma objetiva de la pertinencia y el impacto que esta focalización, este problema está realizando. Los procedimientos e instrumentos, que es la forma en que se va a recoger la información. Y los agentes evaluadores, que son las personas y son las que determinan las fases y las áreas que van a ser evaluadas. La fase 9 es el impacto esperado, que se puede mover en áreas internas o en áreas externas. En las áreas internas se evalúa el impacto en áreas que no habían sido especificadas antes de acuerdo a lo que se había evaluado. Y en las áreas externas es el impacto a la comunidad, en cuanto afectó esa focalización del problema a la comunidad donde se encuentra inserto el establecimiento. Por último, tenemos que la intervención curricular es un proceso que requiere de la participación de toda la comunidad educativa, que exige de planificación para que cada una de sus etapas sean organizadas dentro de cada uno de sus procesos. Sin embargo, se debe comprender que su implementación no solo puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino los aspectos institucionales como el administrativo y el directivo. Se puede darle mayor solidez al momento de buscar diseñarlo e implementarlo dentro de una institución educativa. La siguiente es la bibliografía de la presentación. Muchas gracias.